Hola, buenas tardes. Yo soy Sebastián Ocampo López con el código 128983 y junto a mi compañero Luis David Torres con el código 129793 les vamos a explicar el proyecto de sistema de adquisición de datos de distancia con el microcontrolador PIC 18F4550. Este proyecto lo realizamos para el semillero de inteligencia artificial y transformación digital en la materia de la introducción a ciencia de datos en la carrera de tecnología en automatización y robótica industrial del quinto semestre. Bueno, muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar con el índice. En nuestra primera parte tenemos la introducción a la problemática, tenemos el objetivo del proyecto. En nuestra segunda parte tenemos componentes utilizados. Nuestro tercer punto es la arquitectura de comunicación. Nuestro cuarto punto es los códigos desarrollados para este proyecto. Nuestro quinto punto es el análisis de datos y por último nuestro sexto punto serían nuestras conclusiones. Listo, entonces vamos a empezar con la introducción. Para este proyecto, nosotros quisimos hacer y desarrollar un sistema capaz de adquirir datos en tiempo real y para esto utilizamos un sensor ultrasónico HC-SR04 y también utilizamos un PIC 18F4550 para poder medir distancias y a partir de ellas hacer el análisis de datos. Como objetivo de proyecto, elegimos que en una línea de producción pequeña se ha desarrollado un brazo robótico. Este es utilizado para clasificar objetos y tiene dos sensores principales. El primero es un potenciómetro que mide la posición angular del brazo y el segundo es un sensor ultrasónico que mide la distancia del objeto más cercano. La situación que nosotros planteamos es que el sistema debe identificar cuando un objeto está en una zona específica y mover el brazo a una posición determinada según la distancia detectada. Sin embargo, se presentan errores frecuentes en el posicionamiento del brazo y debemos nosotros, a partir de los datos adquiridos, poder analizarlos y saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, los componentes que usamos para desarrollar este proyecto principalmente pues es nuestro microcontrolador, el PIC 18F4550, que entra en la categoría de los microcontroladores de 8 bits. Este microcontrolador nos maneja una frecuencia de reloj máxima de 48 MHz. También contamos con un tamaño de memoria del programa de 32 kilobytes y contamos con un tamaño de ROM de datos de 256 bytes. Como segundo, usamos nuestro sensor ultrasónico HC-SR04. Como tercero, usamos nuestra pantalla LCD de cristal líquido 16 por 2. Como cuarto punto, hicimos nuestra conexión USB del microcontrolador hacia el computador. En nuestro quinto punto tenemos los potenciómetros que usamos de 10 kiloohmios. En nuestro sexto punto tenemos los capacitores usados de 22 picofaradios. En nuestro séptimo punto tenemos un capacitor de 220 nanofaradios. En nuestro octavo punto una resistencia de 1,5 kiloohmios. En nuestro noveno punto tenemos una resistencia de 220 ohmios. Y por último, en nuestro décimo punto, un oscilador de 20 megahertz. Ok, aquí vamos a continuar con la arquitectura USB. Podemos identificar el diagrama en la pantalla. Inicialmente, iniciamos con el host, que es el anfitrión o el microcontrolador que controla toda la comunicación USB, que puede iniciar la transferencia de datos a los dispositivos solo si responden. Tenemos el hub, que es un componente que permite conectar a múltiples dispositivos USB a un mismo host. Todos los datos que pasan por el hub hacia el dispositivo correspondientes. Tenemos nuestro device, que es el periférico conectado al host como un mouse, teclado, memoria o sensor que recibe comandos y responde con datos. Tenemos nuestro protocol layer, que aquí se manejan las reglas de comunicación entre host y dispositivo, como qué tipo de transferencia se está usando, control, interrupción, isócrona o bulk. Esta capa organiza los datos en paquetes y gestiona errores. Tenemos nuestro link layer,
que es responsable de empaquetar y sincronizar los datos gestionando los bits para que el flujo de comunicación sea estable y ordenado. Tenemos nuestro physical layer por último, que es nuestra capa física, es el nivel más bajo donde los datos se convierten en señales eléctricas que viajan por el cable USB y define los voltajes, velocidad y condiciones de bits. Siguiente. Aquí vamos a continuar con el código en C compiler. Bueno, aquí podemos estar visualizando nuestro código en el CSS compiler. En nuestra primera línea encontramos la inicialización de la comunicación USB. En nuestra siguiente línea habilitamos la conversión del analógico a digital. En nuestra siguiente línea inicializamos nuestra LCD. En la siguiente línea activamos la instrucción de temporizador que permitirá controlar el tiempo que tarda en recibir la señal. En nuestra siguiente línea definimos la variable entera de 32 bits para guardar el valor que registre el temporizador. En nuestra siguiente línea definimos la variable flotante para guardar el valor que mandaremos al computador. Aquí pasamos a nuestro while true, que todo lo que esté dentro de este loop se ejecutará de manera infinita. En nuestra siguiente línea mandamos la palabra distancia a la primera fila de la pantalla LCD. En nuestra siguiente línea mandamos el valor de la distancia recolectado del sensor a la segunda fila de la pantalla LCD. Continuamos con nuestra siguiente línea. Lo que hacemos es enviar la señal de pulso con un ancho de 10 microsegundos al pin del trigger del sensor ultrasónico. En esta línea podemos visualizar la conversión de tiempo a distancia. A continuación vamos a calcular la distancia que recorre una señal ultrasónica. Consideramos que el tiempo se mide en ciclos de un temporizador cuyo periodo es de 0,66, esto debido a que es en microsegundos. Por ejemplo, usando un temporizador con el divisor de reloj en un microcontrolador de 15 MHz, la constante es de 34.300. Representa la velocidad del sonido en centímetros por segundo y se divide por 2 porque el pulso ultrasónico viaja hasta el obstáculo y regresa. Al simplificar esta expresión se obtiene distancia igual a tiempo por 0,01144, lo que significa que por cada ciclo contado por el temporizador, la distancia recorrida es de aproximadamente 0,01144 centímetros. Siguiente línea. En esta línea se coloca una sentencia if donde se utiliza la función use enumerate que devuelve el true mientras la computadora tenga asignado un puerto COM al microcontrolador ejecutando la subrutina enviar potenciómetro y enviar sensor para enviar los datos cada 50 milisegundos. Siguiente línea. En nuestro void enviar sensor declaramos una función sin retorno que recibe un parámetro tipo float llamado distancia, el cual se enviará por USB. En nuestra siguiente línea declaramos un arreglo de caracteres de 20 posiciones llamado buffer que se usará para almacenar el mensaje formateado. En nuestra siguiente línea, convierte el valor de distancia a texto con dos decimales y lo guarda en el buffer con el fondo que podemos evidenciar donde dist 0 en un identificador para el sensor es un retorno de carro y nueva línea para deslimitar el mensaje. En nuestra siguiente línea, envía el contenido del buffer a través del puerto USB usando la función USB-CDC-PUTS que transmite cadenas de texto por comunicación USB-CDC
puerto virtual. En nuestra siguiente línea, void enviar potenciómetro, declaramos una función sin retorno que no recibe parámetros y que se encarga de leer un valor analógico de un potenciómetro y enviarlo por USB. En nuestra siguiente línea, declaramos una variable de 16 bits llamada POT-I para almacenar la lectura del convertidor analógico digital a DC. En nuestra siguiente línea, aquí en esta línea podemos ver que seleccionamos el canal 0 del ADC, que en este caso está conectado al pin AN0, donde está conectado el potenciómetro. En nuestra siguiente línea tenemos una espera de 10 microsegundos para que el canal del ADC se estabilice después de cambiar el canal, antes de hacer la lectura. En nuestra siguiente línea, lo que hacemos es leer el valor analógico del pin seleccionado entre 0 y 1023 si es de 10 bits y lo guarda en la variable port 1. En nuestra siguiente línea, lo que hacemos es enviar por USB el valor del potenciómetro formateado como un mensaje que comienza en SEN01, identificador del sensor, seguido de 4 dígitos y termina con un salto de línea que se usa de USB-CDC-PUTC como función de salida del printf. Listo. Ahora lo que vamos a analizar es el código de Python. Para eso, nosotros lo que hicimos fue generar una interfaz gráfica en la cual pudiéramos tomar los datos adquiridos y poder mostrarlos para a su vez poder hacer el análisis. Para eso nosotros utilizamos la librería tkinter. Entonces, aquí lo primero que hacemos es hacer la importación de la librería y la nombramos tk. Asimismo, también utilizamos otra de sus funciones de su librería y también la llamamos tk, pero esta vez con dos t's. También utilizamos lo que es la librería serial para poder leer los datos analógicos. Otra librería que utilizamos es the reading, que esta es necesaria para poder generar el archivo CSV que vamos a utilizar para poder almacenar los datos. Asimismo, utilizamos esta librería. Por último, utilizamos lo que es datetime para poder reconocer el tiempo o el día de la semana que se le va a enviar a los datos CSV. Como primera medida, lo que nosotros vamos a hacer es reconocer y establecer el idioma a español para así poder enviar los datos que le queremos dar a nuestro CSV. Utilizamos una excepción en la cual miramos si hay un error utilizando esta manera de reconocer el idioma. Si esta excepción no es encontrada, simplemente cambiamos el idioma a español. Pero si sí se encuentra, le decimos a nuestra terminal que no se pudo establecer el idioma español. Lo siguiente que vamos a generar son dos variables, una de la que era conectar para saber si nosotros estamos conectados al puerto COM y la segunda son los datos guardados, que en este caso va a ser un array en lo cual podamos almacenar los datos. Creamos una función que se llama obtener puestos com. Esta función nos va a retornar un valor en la cual va a saber cuántas listas, cuántos puertos tenemos nosotros en nuestro computador y lo va a generar en una lista. Otra función que también vamos a generar es mostrar los puertos. Aquí lo que vamos a hacer es almacenar nuestros valores de los puertos obtenidos en la función anterior en nuestra variable combo puertos. Y asimismo poder setear estos puertos para poder establecer la comunicación serial con el microcontrolador. Luego creamos nuestra función para conectar los puertos. Aquí vamos a tener nuestra manera de try y except en la cual vamos a intentar, mediante la librería serial, establecer la conexión con nuestro puerto. Si no podemos tener esta conexión, nosotros vamos a retornarle una variable none, en la cual va a decir que no se puede conectar al puerto. Otra función va a ser desconectar el puerto. Una vez que nosotros ya hayamos finalizado la conexión USB, lo que vamos a hacer es cerrar la conexión para que ya no se conecte al puerto en el que estamos recibiendo los datos. Otra función que vamos a crear es la de recibir datos. Acá vamos a hacer
un while, un bucle, que mientras nuestra conexión sea establecida, vamos a intentar, o en este caso vamos a recibir los datos mediante el comando UTF-08, el cual está todos los datos y los podemos nosotros leer mediante esto. Y para eso vamos a llamar nuestra función mostrar datos. Si esta conexión no se puede hacer, lo que vamos a hacer es generar una excepción en la cual vamos a decir que no se pudo establecer esta conexión y vamos a hacer un salto de línea para que deje de funcionar. Otra función que vamos a establecer es conectar o desconectar, en la cual nosotros vamos a verificar cómo se está haciendo y cómo se están recibiendo los datos para así poder ser enviados. Aquí vamos a tener una sentencia en la cual cuando conectar no es la variable de non, nosotros vamos a obtener mediante los puertos los datos recibidos por estos. Y asimismo llamar a nuestra función conectar puertos como lo vimos anteriormente. Si nuestra función conectar está bien, lo que vamos a generar es cambiarle el texto en nuestro interfaz a desconectar. Y asimismo vamos a mirar en nuestro hilo que se está sucediendo cómo es el target, que en este caso debe ser recibir datos. Si esto no sucede, lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función desconectar puerto, para que así podamos cerrar la conexión una vez ya esté finalizada. Otra función que vamos a utilizar es mostrar. Aquí lo que vamos a hacer es establecer qué datos van a ser enviados a nuestra interfaz. En este caso, lo que vamos a hacer es separar nuestros valores en los que se están enviando los datos. Como lo pudimos ver en el microcontrolador, nosotros le enviamos mediante una serie de caracteres que vamos a definir que se le está enviando. En este caso va a ser el identificador CEN01 y aquí dist. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es separar los valores. Una vez separadas las primeras letras, vamos a poder obtener si nuestro valor es del sensor o es de distancia. Asimismo, si esto no puede suceder, simplemente vamos a generar una excepción para que salga de nuestro programa y la interfaz ya se cierre. Vamos a nosotros establecer una variable que va a ser día de la semana. Aquí simplemente vamos a utilizar la librería datetime para saber cuál es el día de la semana y lo vamos a poner en mayúscula para poder establecer el día y a su vez pasarlo al idioma español. En esta parte del código vamos a identificar cuáles son nuestros datos, si son del sensor o si es de la distancia. Si es de nuestra distancia, lo que vamos a hacer es ir al label o al identificador en nuestra interfaz y lo que vamos a hacer es formatear el texto para poder pasarle el valor y que éste sea representado. Y asimismo pasarle el valor a nuestro siguiente label. Esto es con el sensor. Ya con nuestra distancia hacemos tal cual lo mismo, pero simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle la manera en que se recibe. En este caso va a ser la posición, pero en este va a ser la distancia. Aquí mismo también vamos a generar otra función que va a ser guardar en SSE. Si los datos guardados no están persistidos, simplemente lo que vamos a decir es que no hay datos para guardar. De lo contrario, vamos a tener también una variable que va a ser datos de sensores, que va a ser el nombre que le vamos a poner a nuestro SSD, y también una variable que sea si nuestro archivo existe. En este caso, lo que vamos a hacer es mirar si nuestro archivo existe. Si esto sucede así, lo vamos a poder pasar a nuestra siguiente función que va a ser open. De lo contrario, arrojamos una excepción. En nuestra función open, lo que nosotros vamos a hacer es poder escribir los datos que ya están en este archivo. De lo contrario, simplemente vamos a crear un archivo que tenga día, sensor y valor para poder persistir los datos en nuestro SSD que luego va a ser utilizado para analizar los datos. Y asimismo, nosotros vamos a poder darle en la terminal un mensaje al usuario de que los datos están siendo agregados al archivo, además de poder limpiar los datos. Aquí como tal ya vemos el código que se hace para poder mostrar la interfaz. Para esto utilizamos nuestra librería de tkinter. En la librería nosotros definimos lo primero, lo que es la recepción. Aquí lo que vamos a hacer es ajustar nuestra ventana que se va a activar, que va a ser un modal. Le ponemos nuestro color y le ponemos el título que se va a generar. En nuestro caso utilizamos el semillero de inteligencia artificial y transformación digital. Asimismo le hacemos las configuraciones para que sea el color, el tipo de letra, el color de la letra
y cómo va a estar siendo en el texto y cómo está en el modal que se acaba de visualizar. Asimismo, en esta manera estamos mirando los puertos que van a ser seleccionados. Aquí simplemente generamos una lista para poder desplegar y saber qué puertos tenemos ahí y qué puerto podemos conectar. Asimismo, lo que le definimos es la altura, el ancho, el tipo de letra y la posición. Y eso hacemos con los dos botones que se muestran en el siguiente modal. También creamos nuestro botón de guardar CSV. Este botón es el que nosotros vamos a poder utilizar para recibir los datos y poder mandarlo a nuestro archivo CSV para luego ser utilizados en Jupyter. Aquí vamos a ver también cómo nosotros definimos los labels para que se vean en nuestra interfaz y poder reconocer cuál es la posición del brazo y cuál es la posición del sensor de distancia. Simplemente lo que hacemos acá es definirle la altura, definirle la fuente, la manera en la que está ubicado el texto en nuestra interfaz y todos los valores necesarios para que él pueda cambiar después con las funciones nombradas anteriormente. Para esto, como les decías, utilizamos métodos como de la librería tkinter, como label, y también como progress bar. Esta progress bar nos va a ayudar a saber cómo está nuestro potenciómetro, para así poder cambiar los valores mediante nosotros lo estemos moviendo respectivamente. Y por último, ya simplemente ejecutamos la ventana con el main loop, que una vez ya esté conectado, nosotros podamos conectar y desconectar para que se vea y se forme la interfaz de nuestros datos adquiridos con Python y la recepción de USB. Ahora vamos a ver nuestro código en Jupyter. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestro programa de Jupyter. Para nuestra primer gráfica, lo que hacemos es importar la librería matplotlib.pyplot.as.plt. También importamos pandas ASPD. En nuestra siguiente línea, lo que hacemos es cargar el data frame desde un archivo CSV. En nuestra siguiente línea, lo que podemos ver es que filtramos los valores donde el sensor es distancia y imprimimos nuestro data frame. En nuestra siguiente línea lo que hacemos es agrupar por día y obtener la medida de distancias. Imprimimos y podemos ver lo que nos arroja. Continuamos. En nuestra línea lo que podemos ver es que extraemos los días y los valores correspondientes. Aquí pasamos a la parte final de nuestra primera gráfica. Lo que hacemos es hacer el programa. Seleccionamos nuestro color, que en este caso es red, nuestro color que sería rojo. Tenemos un título que es distancias tomadas por día de la semana. Tenemos en nuestro eje X días y tenemos en nuestro eje Y distancias en centímetros. Podemos evidenciar que tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y en distancias en centímetros tenemos una categoría entre 0 y 800 centímetros. Podemos pasar a nuestra siguiente gráfica. Podemos subir un poquito. Lo que hacemos en nuestra primera línea es filtrar los valores donde el sensor es posición. En nuestra siguiente línea, lo que hacemos es agrupar por día y obtener la media de las posiciones. En nuestra siguiente línea, lo que hacemos es extraer los días y los valores correspondientes. Y ya pasamos a nuestra parte final, donde vamos a imprimir nuestra gráfica. Igual tenemos un dato en nuestro eje X, en nuestro eje Y, tenemos un título y podemos evidenciar la media que obtuvimos con estos datos reflejados. En nuestra tercera gráfica podemos evidenciar en nuestra primera línea que filtramos solo los datos del sensor posición y día viernes. En nuestra siguiente línea calculamos la mediana. En nuestra siguiente línea lo que hacemos es preparar los datos para graficar en las posiciones por día. En esta línea lo que vamos a hacer es extraer los valores que se obtuvieron en esos días.
ya pasamos a nuestra línea final, que lo que hacemos es graficar. Igualmente tenemos nuestro título, que es mediana de posiciones por día, que tenemos una línea roja igual a viernes. Podemos ver nuestra mediana del viernes marcada que fue de 296. Lo podemos también ver en nuestra línea punteada, donde evidenciamos la posición del valor en 300. Y podemos ver en el resto de gráfica el comportamiento que tuvo entre lunes y sábado. Listo. Entonces, para nuestra cuarta gráfica, lo primero que hacemos es filtrar los datos del sensor. Para esto, nosotros lo que hacemos es mirar las distancias del lunes y del viernes. Asimismo, nosotros lo que vamos a hacer es corregir aquí e igualar las mismas longitudes de distancias que obtuvimos para que sean el mínimo común. Aquí vamos a calcular la desviación estándar para saber cuál fue el día lunes y el día viernes. Y por último, lo que vamos a hacer es graficar los datos que obtuvimos. Aquí lo que vamos a tener es nuestra distancia del lunes y viernes y la comparación con los otros dos días. En nuestro eje Y vamos a tener la distancia en centímetros y aquí vamos a ver cómo fue la desviación estándar. Por último, imprimimos esta para saber cuál es el dato que nos arrojó. Así, obteniendo que el lunes hubo una desviación estándar del 0,62 centímetros y el viernes una desviación estándar del 5,61 centímetros. Para nuestro siguiente dato, lo que vamos a hacer es mirar el porcentaje de medidas por días. Para eso, en nuestro data frame vamos a filtrar los datos del sensor que fueron medidos por la distancia. Para esto, simplemente lo que hacemos es contar cuánto fueron estos días y asimismo ordenarlos para poder obtener estos valores. Una vez hecho esto, hacemos el gráfico correspondiente en el cual podemos ver que el jueves se obtuvo el 13,3% de las medidas del día. El viernes fue el día que se tuvo más porcentaje, el 33,3%. El sábado se obtuvo el 6,7% y así cada uno con los siguientes días. Por último, vamos a ver la relación de la semana y la distancia del lunes con el viernes. Para esto volvemos a filtrar que en los datos que obtuvimos en la columna del sensor, cuál es igual a la distancia. Aquí obtenemos los valores del día lunes y del día viernes y asimismo hacemos la corrección para obtener todos los datos iguales y que el data frame pueda estar en la misma correspondencia de valores para poder pintar nuestro grafo. Asimismo, hacemos una correlación en el cual nosotros vamos a obtener un coeficiente para poder saber cuál es esa medida y obtenerla, que en este caso es del 1%. Y por último, nosotros lo que vamos a hacer es graficar esto. En nuestro eje Y vamos a poner la distancia en centímetros y en nuestro eje X va a ser la semana. Aquí podemos obtener del día lunes y del día viernes. Bueno, aquí como siguiente, pues ya podemos visualizar nuestro montaje físicamente. Principalmente, pues podemos estar viendo en la pantalla LCD la distancia que estamos teniendo en este momento, que el sensor nos está midiendo. Podemos ver el objeto. Aquí podemos visualizar el objeto que tiene el sensor, el cual es la distancia. Si en este momento lo moviéramos, nuestra distancia va a empezar a variar. Acá lo podemos evidenciar que nuestra distancia varía a medida de que vamos moviendo nuestro objeto. Aquí podemos visualizar nuestro circuito eléctrico, donde vemos nuestro cerebro, que es nuestro microcontrolador, el 18F4550. También podemos evidenciar el resto de componentes y nuestros potenciómetros. Correcto, ahí podemos evidenciar nuestros potenciómetros, que son los que nos hacen variar en lo antes explicado. Y ahí podemos ver en la pantalla, en el programa, cuando hacemos el movimiento, cómo va variando nuestra posición del brazo y la distancia del sensor.
Listo, y ya para finalizar, entonces vamos a presentar las conclusiones del proyecto desarrollado. La primera conclusión fue que el proyecto fue exitoso y pudimos cumplir con todos los objetivos deseados. Aquí logramos integrar el PIC 18F4550 con el sensor ultrasónico HCS-004 y poder lograr la comunicación vía USB. También una conclusión de esto es que para hacer la comunicación con la USB, pues se necesita que todos los pines estén de una buena manera, ya que estos pines también reflejan la comunicación de datos. Y asimismo también pudimos alimentar nuestro PIC con la señal de 5 voltios que nos arroja la misma comunicación USB, ya que esta no solo arroja la comunicación de datos, sino que también tiene una entrada de valor que es de 5 voltios y esta nos sirve también para la alimentación del PIC 18F4550. Otra conclusión que podemos sacar es que el uso de la pantalla LCD nos permitió una retroalimentación inmediata para poder mostrar los datos y no esperar que se midiera la distancia y se viera a través del computador, sino que el usuario lo pudiera reflejar de manera inmediata. Asimismo, cuando estábamos haciendo la comunicación de la LCD, pudimos ver que es requerido un potenciómetro de 10K para poder ajustar el valor de la pantalla y poder saber cuál es la tonalidad precisa para poder ver los datos. También logramos concluir que este espacio nos permitió poder integrar Python con microcontroladores y asimismo poder tener una práctica más desarrollada hacia la carrera en el entorno real, en la cual podemos integrar varios conocimientos adquiridos y asimismo poder analizar los datos de manera eficiente. Otra conclusión que también podemos abordar fue el clock que tiene el microcontrolador. Podemos ver que este necesita 48 MHz para poder utilizar y asimismo poder sacar los cálculos necesarios para poder obtener los valores y la transmisión de la USB, además de utilizar la pantalla LCD. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Muchas gracias por la atención prestada en esta presentación. Hasta luego.